Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Bendecido, hermana, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Muy bien, gracias. Dichoso de verles a ustedes con bien. A la hermana Lidia, darle la bienvenida. Bueno, no le quito su proceso. ¿Qué tal, hermano? Dios les bendiga. Un placer saludarlos de aquí. Como siempre, agradecerles su sintonía y desearles lo mejor en el Espíritu Santo. Que Dios sea con ustedes. Y después de un corto ausencia de la hermana Lidia García, le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo está usted, hermana Lidia? Muy bien, gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque hizo posible que regresara y que estuviéramos juntos aquí con nuestros hermanos televidentes para repasar estas lecciones que el Señor ha tenido a bien que lo hagamos. Le damos la honra y la gloria a Él y que sea bendecido este programa. Y también le vamos a dar una cordial bienvenida a nuestro pastor de la iglesia, hermano Benedicto Álvarez. ¿Cómo está usted? Gracias, una bendición nuevamente poder compartir los principios de la palabra de Dios. Así que bienvenidos cada uno de ustedes. Bueno, estábamos la semana pasada estuvimos estudiando siempre el libro de Primera Tesalonicenses, uno de los libros que escribió el hermano Pablo. Y en la cual estábamos estudiando una lección hermosa, en la cual estudiamos y aprendimos la unidad de la iglesia. Eso es lo que estamos estudiando y el amor que Pablo tenía hacia los conversos que él había contactado. Y tenía un profundo interés de siempre tener un contacto con ellos y saber seguir la secuencia de las condiciones espirituales de su pueblo. Así es que en la semana pasada, en el versículo 2 de Primera Tesalonicenses, estudiamos en realidad de que Pablo estaba grandemente preocupado por su pueblo, por esa iglesia pequeña de Tesalónica, en la cual se preocupaba especialmente porque sabía que podría haber otros infiltrados en que podrían persuadirlos a ellos fácilmente de su fe. Y a causa de eso, por eso dice en el verso 12 de Primera Tesalónica, verso 2, capítulo 2, verso 17, dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo verlo vuestros rostros. O sea, de que el hermano, a pesar que estaba a larga distancia, su mente y su corazón siempre estaba pendiente de los tesalonicenses. Tenía una ansiedad, un gran deseo de saber cómo iba su vida espiritual en todos ellos. Por lo tanto, hermano Sebastián, ¿qué era lo que más grande, qué cosa más grande es lo que más deseaba el hermano Pablo de hacer para conocer cómo iba la vida espiritual de los tesalonicenses? Bien, como usted dijo al principio, el apóstol Pablo deseando de verse con ellos, en verso 17,
Este es el sentir de todo siervo de Dios que fielmente trabaja en pro de la causa de Dios y desea ver progreso en cada uno de sus feligreses. Y yo siempre digo, las buenas relaciones sociales entre los humanos residen en la calidad personal y el cuidado de cada uno de los hermanos. Ojalá y esta obra no se nos vaya de las manos a nosotros y por un descuido nuestro se nos puedan perder almas a nosotros. Líbrenos Dios de caer en tal situación, porque es bien delicado trabajar para Dios y descuidarse un poquito de la grey. Veamos lo que dice el libro de Salmos, capítulo 133, verso 1. ¿Cómo es que Pablo se goza con ellos y quiere estar conectado siempre con ellos? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ya habíamos hablado del versículo 17, que él deseaba estar nuevamente con ellos porque se sentía privado de la presencia de ellos, porque el apóstol siempre andaba viajando, porque a ellos se les había encargado la palabra, más sin embargo a los diáconos se les había encargado el servicio y la atención de las necesidades de la iglesia. Por eso es que es importante ver que el apóstol se goza con ellos, pero a la vez se entristece cuando está lejos de ellos y desea estar en constante comunicación con ellos. Amén. Veamos qué dice 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10 nos da otro consejo en la palabra de Dios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esto es lo que decía la hermana Celia, que le preocupaba al apóstol, que alguien pudiese desviar la atención correcta que él les había dado y pudiesen cambiar de trayectoria, de manera de pensar, y hubiese en la obra de Dios cierta división. Por eso es que es muy importante tomarse el tiempo, analizar y ver cada uno del sentir del apóstol para proyectarse con los hermanos. Capítulo 12 de 1 Corintios y el versículo 12, mi última cita que voy a dar, que nos habla con relación a todo esto. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Este es el gozo que sentía el apóstol para mantener bien conectada a sus iglesias por las cuales él trabajaba arduamente. Gracias, hermano. Quiero, antes de seguir, nosotros tenemos la costumbre de tener una oración antes de comenzar y ahora pues se me pasó. Hermano, Pastor Benedicto, ¿le gustaría guiarnos en oración, por favor? Amén. Oremos. Padre Santo, Dios nuestro, la bendición, oh Dios, para este día es la bendición que tú nos das por tu presencia divina en medio de nosotros. Amén. Queremos, oh Dios, que en este programa podamos penetrar lo más íntimo de los corazones de tantos como nos miran y nos escuchan hoy, y que seas tú, oh Dios, obrando a través de nosotros, y que la sabiduría divina con la sabiduría humana sean compaginadas para poder nosotros dar un mensaje y para que muchos, Señor, comprendan las verdades para este tiempo. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pastor, el hermano estaba hablando acerca de reafirmando lo que ya habíamos dicho anteriormente. Así es que ¿qué puede usted aportar más acerca de eso? Sí, en primer lugar podemos ver nosotros que el gozo, cuando hay gozo en nuestros corazones, cuando uno está en el programa de Dios, en el plan de Dios de salvar almas, el gozo más grande es ver a tantos hermanos redimidos,
a cuantos de una u otra manera el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha llegado a sus vidas. Y aquí el gozo más grande, la recompensa para cualquier líder, para cualquier ministro, es precisamente las almas, es el gozo más grande. Y no solo eso, que esas almas han tenido esa esperanza, así como nosotros tenemos esa bendita esperanza en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El anhelo más grande, el gozo más grande es ver también que esas almas están en el mismo pensar, en el mismo sentir, esa esperanza de ver la segunda venida de Cristo. Amén. Hermana Lidia, ¿algún comentario? Sí, tengo un comentario en el comentario bíblico no encontramos una cita en el Espíritu de Profecía en este versículo, pero Pablo en realidad habla de que tenía mucho deseo, dice, de volverlos a ver. Dice, Pablo asegura a los tesalonicenses que había hecho todo lo posible para volver a ellos. Esta afirmación contrarrestaría cualquier pensamiento que sugiriera los adversarios judaicos, en el sentido de que Pablo deliberadamente se alejaba. Por eso es que él manda esa carta y dice, quiero verlos de nuevo, porque fue de repente que tuvo que salir, ¿no?, de ese lugar. Y dice, en el sentido de que Pablo deliberadamente se alejaba de Tesalónica. En realidad, la violenta expulsión que alejó a los apóstoles de los nuevos creyentes aumentó mucho su deseo de regresar a Tesalónica. Eso Amén. es bien interesante. Pastor, sabemos de que el hermano Pablo tenía muchos deseos de ver a su iglesia de Tesalónica, pero en realidad él no podía viajar por ciertas circunstancias que estaba pasando. ¿Qué es lo que hizo entonces para poder saber acerca de la situación o de cómo estaba su iglesia, de la cual él estaba deseando saber? Primeramente vemos un hombre de Dios dar todo por la causa de Dios, y eso es lo que vemos, el primer objetivo del apóstol Pablo, dar todo por la causa de Dios. Como vimos, las persecuciones, en ese caso contra el apóstol, porque el propósito de Satanás, ayer, hoy y siempre, es eliminar a las cabezas, siempre es eso, buscar una manera de cómo someterlo bajo presiones arduas para que el siervo de Dios pueda alejarse de la misión que Dios le encomienda. Pero más sin embargo, fiel a ese cometido de Dios de poder llevar el evangelio a los gentiles, el apóstol Pablo tiene sus emisarios. Así como Satanás tiene emisarios para destruir la obra de Dios, también el apóstol Pablo se había, en este caso, hecho de un colaborador, y en este caso lo vemos nosotros, es Timoteo, ¿verdad? Es su colaborador en esta misión. Y ahí lo vemos nosotros cuando leemos en el 3.1, dice, de Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 1, dice, por lo cual, no pudiendo soportar más, dice, nos pareció bien quedarnos solo en Atenas. Y en el verso 2 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador, 3 credenciales, dice, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y a exhortaros en cuanto a vuestra fe. El apóstol Pablo, el interés de él era afianzarlos en la fe que ellos habían iniciado en este momento. ¿Fe en quién? Fe en Cristo Jesús, fe en un resucitado. Entonces, ese era el colaborador, en este caso ministro, y también dice hermano, colaborador de Dios, Timoteo. Aquí habla también de que dice, enviamos, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿Está hablando de una tercera persona? Sí, definitivamente, por cual no pudiendo soportar más, nos pareció bien quedarnos solos en Atenas. Sí, aquí hay otro colaborador. El apóstol Pablo, siempre vemos aquí a uno de sus colaboradores más íntimos, también es Silas. ¿No? Aquí vemos otro colaborador más que se ha unido a la causa de Dios para seguir la misión que Dios le había encomendado.
Así es que, que hermano Sebastián, ¿cuál fue el propósito que el hermano Pablo decidió tomar la decisión de mandar a Timoteo a Tesalónica? ¿Hubieron algún motivo? Además de lo que ya estábamos diciendo anteriormente. Bien, el versículo anterior que se leyera, de 1 Tesalonicenses 3, 1 y 2, lo explica bien claro. Pero el apóstol Pablo deseaba él ir. Más sin embargo, el apóstol era él, como dijera el pastor, la cabeza principal, encargado por el Señor Jesús para llevar el evangelio a los gentiles, y todos los que venimos hablando que andaban con él eran anexados, los había ido encontrando él, como por ejemplo Hechos capítulo 16, 1 y 2. Él supo de Timoteo, sí, lo anexó a él supo de Sila, él supo de Lucas, y así Epafrodito. Todos fueron haciendo y formando un gran grupo y todo. Pero la relación que Pablo empezó a tener día a día con cada uno de ellos, así como nosotros podemos decir que Juan era el discípulo amado de Jesús. En otras palabras, este Juan pareciera ser que tenía la acción que tiene un hijo menor, ¿no?, de la familia, que como con una tranquilidad, como él es el menor, pues le dejan que todo lo que él quiera hacerlo como él pueda o como lo quiera llevar a cabo. Juan tenía ese acercamiento con el Señor Jesús también, pero Timoteo tenía una enorme relación con Pablo, y lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 4 verso 17, para comprobar dónde Pablo, cuál es el motivo de él de proyectar en la obra de Cristo que le encargó, y a la vez representarse Pablo él mismo en una persona ya reproducida. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Si en realidad Pablo merecía estar con todas estas iglesias que repentinamente, dijo la cita del Espíritu de Profecía, sin poder gozar por mucho tiempo, ya que las locuras de los judíos de la sinagoga, pues se les metía en la cabeza levantar tumulto y corretearlo usando el poder civil. Entonces él no gozaba de mucho tiempo de ello, sino que se quedaba esa relación pendiente, esa alegría, esa coinonía. Entonces ahora Pablo, queriendo a él y de todo, dice: qué mejor que les envíe yo a uno que se ha reproducido igual que yo, Timoteo. Entonces por eso lo envía, y Timoteo podrá darle a ellos en realidad una explicación de todo lo que le acontece al apóstol Pablo, como aquí, como allá lucha y tiene obstáculos por todos lados. Por esas causas él no puede estar a tiempo. Por eso es que es importante tomar en cuenta que Timoteo fue considerado el enviado. Si me permite, sí, claro, un momentito para hacer esta observación. Por ejemplo, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. Qué importante es que uno pueda duplicarse en otros. Qué importante. Amén. ¿Por qué razón? Vemos aquí para nuestra vida y para el proceder cristiano en la tierra, que siempre es necesario que uno pueda reproducirse en otro. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo en Timoteo. Él se reprodujo en quien, en Timoteo, dice: mi siervo amado. Podemos ver nosotros que si el apóstol, él murió, si él, y Timoteo era joven, si vemos nosotros, si el apóstol no hubiera hecho, fueron instrucciones del mismo Señor Jesús que se duplicara, si él no hubiera hecho esta manera o esta forma de conducir el ministerio hubiera terminado con el apóstol Pablo. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Entonces, vemos nosotros hoy en día que muchas veces, y en la actualidad, vemos muchos líderes grandes que sobresalen, pero nunca hicieron discípulos. Amén. ¿Y qué sucede?
Amén. Ahí termina el ministerio. Ahí cerró. Por eso la importancia que Dios nos da para nosotros hoy en día, haciendo la relación, no es levantar hombres para que sean un solo líder, sino levantar ¿qué? Discípulos. Discípulos, hacer discípulos, un grupo de personas en las cuales el ministerio se apoye, no el hombre, sino el ministerio de la palabra de Dios se pueda apoyar. Así es. Hermana, ¿usted tiene algo que Sí, comentar? está una cita del Espíritu de Profecía que está en Hechos de los Apóstoles 189. Dice, de ciudad en ciudad sufrían persecución los maestros de la verdad. Los enemigos de Cristo no podían impedir el progreso del Evangelio, pero sí lograban dificultar extraordinariamente la obra de los apóstoles. Con todo, frente a la oposición y a los conflictos, Pablo avanzaba firmemente, determinado a realizar el propósito de Dios como se le había revelado en la visión de Jerusalén. Ve, porque yo tengo que enviar lejos a los gentiles. Esto está en Hechos 22, 21. Amén. Ok, ahora déjenme leer algo que encontré, que fueron los dos principales propósitos por los cuales el hermano Pablo envió a Timoteo a Tesalónica. Dice, el principal propósito de la visita de Timoteo era confirmar y fortalecer a los creyentes para que ninguno se apartara de la fe. El segundo propósito de la misión de Timoteo era exhortar a los creyentes. Eso incluiría un repaso de los que se les había enseñado, una ampliación de sus horizontes doctrinales y un fortalecimiento de su experiencia cristiana diaria. Todo eso se resume en las palabras respecto a vuestra fe. Hermano Sebastián, Pablo conocía los peligros que conocía muy bien acerca de las persecuciones y acerca de las intrigas que él vivió, porque él lo experimentó todo eso, él lo vivió, y sabía de que al conocer el mensaje del Evangelio, los hermanos, sus creyentes, las personas que él había dejado allá con el mensaje, podrían pasar por las pruebas que él estaba pasando. Ahora dígame, ¿por qué razón no quería Pablo que ellos fueran conturbados de esta forma? Bien, si nosotros nos damos cuenta y recordamos en lecciones pasadas de que en el libro de Hechos 16:40 nosotros vemos la experiencia del apóstol predicando el evangelio y los azotes, embates que eran en contra de él. Hechos 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hechos 17, 1 hasta el 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y aquí viene el trueno. Noten ustedes que aquí está viendo una enorme cosecha, y qué penoso y embarazoso es, y es triste para una iglesia tierna que empieza a recibir el evangelio, verse en azoto. Versículo 5. ¿Esa iglesia era de gentiles o era de los judíos? La que estaba formándose era de gentiles, pero Pablo estaba predicando en sinagoga de judíos. ¿Por qué razón? Porque Pablo,
Recordemos que allá en el capítulo 9 del libro de los Hechos, Pablo era uno de ellos que perseguía la iglesia. Y ahora estaban enchilados porque Pablo, en el camino, el Señor Jesús lo contrarrestó. Le dijo: ¿qué te pasa? Entonces, al perder un líder de la talla de Pablo, entonces dijeron de todo: si Pablo deja de hacer esto, nosotros con mayor ahínco lo vamos a perseguir. Aquí una pregunta, pero quiero dar un comentario. Se me hizo bien interesante a mí por qué Pablo siempre iba a las iglesias judías primero, a las sinagogas. Y cuando usted leyó el versículo último, ¿verdad? Porque dice que les hablaba de Jesús. Pues los judíos ya conocían el Antiguo Testamento. Ya había tanta información quién era Jesús, ¿verdad? Ahora que Jesús vino, ellos no lo habían reconocido. Entonces Pablo viene a ellos porque son sus hermanos, ¿verdad? De raza y todo eso. Viene a ellos para explicarles qué fue lo que pasó con Jesús. ¿Cuál fue el ministerio en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? ¿Quién era Jesús? Para que pudieran entender y lo pudieran aceptar. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué se iba a ganar con eso? Pero la razón sería porque al explicarle a los judíos que ya sabían, y con más poder ellos iban a predicar a los gentiles también, ¿verdad? O sea que es lógico, todos no ignoramos nada. El judío, podríamos decir, está mucho más avanzado que cualquier otro cristiano gentil que se ha anexado más tarde. Mas sin embargo también hay un espíritu de error que los ha enceguecido, ¿verdad? Pero Pablo venía para explicarles, ¿verdad? ¿Quién era Jesús? ¿Por qué él vino a cumplir todo aquello? Me imagino que les ha de haber explicado lo del santuario. Por 3 sábados. Lo del santuario, que Jesús era ese corderito, eran símbolos. El que prefiguraba, sí. Me imagino qué precioso como les ha de haber explicado. Recuerde de que el apóstol Pablo era un maestro en el Pentateuco. ¿Verdad? Él era un maestro en la ley de Moisés. Sí. O sea, él se lo sabía al derecho y al revés, y él les explicaba, bueno, aquí no dice los detalles, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Explicarles con detalles el santuario, ese corderito, como bien usted dijo, ¿no? Y que él era el cumplimiento de todo esto. Exacto. Era lo que ellos no aceptaban, que él era el cumplimiento de todo ese ritual de la ley de Moisés. Exacto. El problema era de que en realidad Pablo tenía mucho temor. Mire, lo que dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3, dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ok, él estaba preocupado de que vinieran alguien más que supieran ese mismo evangelio, pero con un tono diferente, con una perspectiva diferente. ¿Cuántas religiones hay hoy en día? Hay muchas, ¿cierto? Y precisamente por eso, porque hay una sola Biblia y la Biblia la entiende en diferentes formas. Entonces ese era el miedo de Pablo, por la cual él tenía mucho interés que su pueblo, su iglesia, no se apartaran de las enseñanzas que él había enseñado exactamente tal como el Señor se las mostró a él. ¿Cierto? Más sin embargo, así como hay pérdida de almas en la condición, como decía Hechos 17:5, Hechos 17:5 produce una gran pérdida de almas, y ya a la vez las que se quedan se afianzan bien. Ahí está. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Fíjese bien, en tal circunstancia se están formando estas iglesias de Tesalónica. Pero, como yo les dije, hay una gran pérdida de almas así, como también otras se afianzan. Ahora vamos a ver lo que dice 2 Tesalonicenses 2:14. Ellos testifican que por ver visto lo que le hicieron a él, en vez de ellos ausentarse, más se afianzaron. 1 Tesalonicenses 2:14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No, esa es la segunda. Yo dije primera. 1 Tesalonicenses 2:14.
2:14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Así es que el producto que está recogiendo el Espíritu Santo por medio de la predicación de Pablo, aquí también la iglesia de Tesalónica había visto unas escenas muy feas y se habían afianzado más en el Señor. Hermano Benedicto, el apóstol Pablo ya les había predicho anteriormente o pronosticado anteriormente que cuando se conoce que así como ellos habían padecido de persecuciones y turbaciones, ellos probablemente podrían pasar lo mismo, ¿cierto? Justamente esa era una de las razones por el cual el apóstol Pablo estaba enviando a Timoteo. Exacto, sí. ¿Cuál era la razón? A decirle que van a ser confrontados por situaciones difíciles en la vida, les van a venir aflicciones, pero esto es el ministerio del Señor Jesús. Esa era la razón una de las razones, una de las tantas razones por el cual iba a confirmar a ellos en la fe que iban a pasar persecución, aflicciones y sufrimientos. Y de eso se trataba, que ellos estaban, digámoslo de esta manera, en la correcta verdad, digámoslo así, en el correcto ministerio que el Señor Jesús les había indicado. Entonces, ellos sabían, ahí por ejemplo, si nosotros vemos el consejo de Dios en Isaías capítulo 63 verso 9, ahí vemos una razón importante. Isaías capítulo 63 verso 9, aquí vemos la angustia del apóstol. Dice aquí, con toda angustia de ellos, él fue angustiado. ¿Quién? Ahí está hablando del ministerio del Señor Jesús. Sí. Y el ángel de su faz lo salvó. ¿Quién los salva? El ángel de su faz. Siempre tenemos un ángel con nosotros. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Entonces vemos que la misión, en este caso la encomienda a Timoteo, es confortarnos, porque venían días difíciles, días angustiosos, y ahí también lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 1 versos 5 al 8. 2 de Corintios capítulo 1, 5 y 8, leamos por favor, y dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, mire, ese es el sello de un verdadero discípulo, las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y si seguimos leyendo, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Mire, como quien dice, también nosotros estamos siendo atribulados. No se extrañen que ustedes también estén de la misma manera. Y sigamos hasta el 8, porque todavía nos falta llegar al 8. Dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. ¿Qué creía el apóstol Pablo? Que ustedes estén firmes en estas verdades, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Aflicción y consolación. Y el 8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Y les cuenta el relato, ¿no? Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero más sin embargo, él dice: aquí estamos. Aquí estamos. Hermana Lidia, ¿algún comentario? Voy a leer un comentario. Dice: Pablo conocía los peligros de la persecución local, que la persecución local significaría para los tesalonicenses. Dice: por eso esperaba fervientemente que el ministerio de Timoteo impidiera de alguna manera que flaquearan en la fe por estas tribulaciones, pues Pablo tenía la imagen mental de las difíciles circunstancias en que tendrían que vivir su fe sus conversos. El hecho de saber que Dios conoce la persecución que están sufriendo y que ésta tiene una parte ya asignada en el plan divino para la vida de ellos, fortalece a los cristianos al soportar aflicciones. Las pruebas que permite nuestro amante Padre
son el medio necesario para la salvación y son Amén. dirigidas y mitigadas de acuerdo a ese fin. Amén. Gloria a Dios por eso. Aquí también hay una nota que dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Puede parecer lo contrario, pero no hay excepción. No puede haber persecución externa para muchos. La vida puede fluir sin problemas. Los amigos y vecinos pueden ser amables y quizás los que de la misma fe. O cuando se contentan en estas circunstancias para servir adelante sin hacer realmente nada que exija sacrificio. Ellos pagan el diezmo, sí, pero eso es menos de lo que pagaron para mantener los malos hábitos del pecado. No conocen la carga del alma ni del sacrificio de tiempo o dinero. Vivir piadosamente es hacer lo que hizo Jesucristo, trabajar por los demás, dar su vida por los demás. Y el que haga esto, aunque no encuentre persecución humana, se encontrará con el poder del adversario. Pero es mejor la persecución y la aflicción con Jesús que una vida de tranquilidad sin Él. Ahora, Mira, hermana, Dígame. algo que quería leer aquí, qué bonito. Dice, las pruebas perfeccionan los caracteres y los cristianos no deben rebelarse ante el proceso de refinamiento. Qué Amén. interesante, ¿verdad? Sí. Y hay Quiero- unos versículos aquí. Pero... Quiero complementar eso que usted dice, hermana Lidia, y lo dice el mismo apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. Él habla precisamente cuándo es donde más nosotros sentimos o nos separamos de Dios, cuando estamos en gran necesidad. Así es. Ahí es donde sentimos nosotros y flaqueamos, y es una de las razones por el cual también le lleva el consuelo a los tesalonicenses Timoteo, entendiendo que cuán preciosa es la seguridad. Pero ¿dónde está la seguridad? La seguridad no estaba en los hombres. no. Es una de las razones por el cual ahí en 2 de Corintios capítulo 1, verso 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y el 4 que dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Miren qué importante es esto. No estamos solo en las pruebas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ahí está la razón por la cual Timoteo llega a Tesalónica, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios. ¿Quién es el que nos El consuela? consolador. Es el Dios de toda consolación. Así. Amén. Como usted dice, ¿verdad? Cuando estamos en la mayor tribulación, como Pablo siempre estaba en la tribulación. Siempre. Sí, hermano Sebastián. Es que de un lado y a otro, ¿a dónde no lo perseguían a Pablo? Pero qué fe más grande, hermanos, porque él sabía lo que Dios le había mandado que tenía que hacer. Amén. Y por eso él, con esa fe, y esa es la fe, saber, y la fe, hermano, es porque vio a Jesús. Hermano La Sebastián. evidencia, ¿verdad? Que vio a Jesús y que habló con él. Así nosotros también tenemos que tener fe. Cuando estemos en tribulaciones, acordémonos, como dice aquí, no debemos rebelarnos ante el proceso de refinamiento. El Señor nos prueba, pero nosotros tenemos que estar conectados con Él para que Él nos dé la salida de cada Tener una unión con Cristo. Amén. Amén. Hermano Sebastián. Es interesante todo lo que han dicho los hermanos y a mí me llama la atención. Estuve buscando ese pasaje de que llamara la atención al pastor Ben. Y es que en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 6, nosotros notamos cómo el apóstol andaba pero con un vigor de predicar el evangelio, mas sin embargo recibe una orden de prohibición. Veamos lo que dice el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora vamos entonces. Capítulo 1, versículo 8 de 2 de Corintios. Capítulo 1, versículo 8 de 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 8. Lo que había dicho el pastor. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino, ¿dónde? En Asia. Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza
de conservar la vida. Yo pregunto, ¿por qué es que el Espíritu Santo prohibió la predicación del Evangelio en Asia? Ahora cuando yo veo esa cita, yo llego a la conclusión de que Dios dijo, no es el tiempo para que prediques allí. Lo harán más tarde, sí, y te vas a comprobar la clase de gente que hay allí, cómo se revela a menudo a la palabra verdadera de Dios. No estaban listos para recibir la palabra de Dios. En ese caso, al contrario, lo recibieron de una manera tan arbitraria que casi el apóstol Pablo pierde la vida en ese enfrentamiento. Entonces había razón multiplicable porque el Espíritu Santo le prohíbe predicar el Evangelio en cierta instancia, en cierto tiempo, y lo envió a que penetrara las primeras ciudades de Europa, que era Filipo. Filipo, Macedonia. Como Ahora el sueño diga, que tuvo sí, hermano, en Macedonia, ¿verdad? sí. Ahora, Pablo manifestó su ansiedad por ellos, ¿verdad? Porque de acuerdo en Primera Tesalónica, capítulo 3, verso 5, nos dice: por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. O sea que él en realidad estaba muy preocupado, y de tan preocupado que estaba, hizo arreglos para poder mandar. Si no podía ir él, por ciertas circunstancias, mandó a Timoteo. Explíqueme un poquito más de eso, hermano Sebastián. Si yo expliqué, por ejemplo, en 1 Corintios 4, 17, ¿por qué razón es que el apóstol cede la confianza de que vaya el apóstol Timoteo? Porque tiene una estrecha relación, es quien le puede traer o dar mayor consolación a esta iglesia. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Hermana, la enseñanza del apóstol Pablo era bárbara, era enorme. Todo el que recibía y le ponía la atención debida a este hombre se enamoraba del Evangelio, de la persona de Cristo, y esa persona o carácter de Cristo lo miraban reflejado en él. Así es. Qué hermoso es este acercamiento. Y él había logrado en Timoteo uno de los mejores mensajeros en nombre de él. Así es. Pastor, ¿usted cree de que cuando Pablo mandó a Timoteo a verificar a su iglesia, ¿qué es lo que él mostraba en sí para que hubiera podido a tal extremo de que con urgencia mandar a Timoteo a verificar su iglesia? Porque ahí hay algo de que una ansiedad tremenda que tiene el hermano Pablo para cerciorarse cómo está su iglesia. Primeramente dice, y usted lo dice bien cuando dice una ansiedad. Aquí dice, no pudiendo esperar más, había en él una ansiedad. ¿Ansiedad de qué? Sí. A este punto, la iglesia de Tesalónica estaba perdiendo su fe. A este punto, la iglesia de Tesalónica estaban siendo confrontados por su integridad. Delante de Dios ya no estaban siendo íntegros. En este momento, por eso era la ansiedad que tenía el apóstol Pablo de mandar a Timoteo. ¿A qué? Porque la integridad de ellos ante Dios, su santidad, que es igual a integridad ante Dios, que era lo que estaba pasando, se estaba perdiendo. Miren qué importante es siempre darle seguimiento cuando uno va a ciertos lugares, y yo lo puedo decir de esa manera. Muchas veces uno lleva una campaña de evangelización, pero esa campaña de evangelización, si uno no deja a las personas adecuadas en ese lugar, por lo que usted se da cuenta, de acuerdo a la carta, que no quedó ninguna persona más los residentes prácticamente. ¿Quién los estaba confirmando en la fe? Nadie, más que únicamente por el conocimiento que ellos habían recibido
del apóstol Pablo y en ese caso sus ayudantes, ellos comenzaron una vida, podría decirse, solos. Ahí es donde está la importancia de que uno siempre debe dar seguimiento cuando uno hace esta labor de evangelización. Personas que estén constantemente unidos a Cristo y unidos también al mensajero para confirmar la fe de ellos. ¿Por qué dice usted de que estaban siendo desviados? ¿En qué forma estaban siendo desviados ellos de la fe? Recuerde usted el ambiente en ese momento. Primeramente, sacan a su líder, sí, al mensajero, y después comienza una confrontación entre ¿quién? Entre judíos y los nuevos conversos. Ante esa situación, imagínese usted, ellos entraron en una posición solos ante gente que sí podía de la palabra de Dios. O sea, usted me está diciendo de que ellos estaban como dudosos de lo que, si seguir con Pablo o obedecer a los judíos. Sí, aquí el punto principal es que ellos estaban bajo presión, ¿verdad? Bajo presión, y cuando uno está bajo presión, dos cosas: o se afianza en la fe o apóstata, se convierte en un apóstata de la fe. Entonces en ese momento, por eso era la urgencia, la ansiedad de Pablo, porque él, de una u otra manera, yo puedo entender que él sentía una gran preocupación, una gran ansiedad para mandar a Timoteo por lo que estaba sucediendo. Hermano Sebastián. Veamos el versículo 6 nuevamente del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. ¿Por qué es que Timoteo es enviado? Primera de Tesalonicenses 3, verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Noten que la preocupación radicaba en que tanto la iglesia supiese de su discípulo o su apóstol, en este aspecto, hablando de Pablo, como también enviar un buen mensajero que no fallara y que también el pueblo le tuviera confianza. Ahora, Pablo jamás se detenía de predicar la palabra de Dios, porque tenía que mantenerse ocupado y ocupando a sus líderes también, que lo confortaran con noticias del trabajo que ya se había hecho. Veamos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 18, verso 5. ¿Cuál es la respuesta de Pablo hacia Timoteo y Timoteo trayendo las nuevas? Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Y nosotros también. Es que si bien nosotros queremos que el mundo se salve, pero hay una agonía en nuestra alma, que nuestros seres queridos inmediatos en la casa y en nuestra familia de infancia, ninguno se pierda, sino que todos puedan echar mano de la vida eterna. Por eso Pablo siempre se mantenía guerreando con sus hermanos los judíos, para ver si ganaba terreno sobre ellos. Y por qué no decirlo, que se incorporaran a ayudarlo también. Siempre estaba él pendiente, dice, la principal preocupación de Pablo era el estado de la salud espiritual de sus conversos. ¿Algún otro comentario? Sí, queriendo agregar un poquito más a la pregunta. Recuerde que hoy en día también es la preocupación nuestra, es la integridad delante de Dios, mantenernos íntegros. Yo creo que cualquier mensajero de Dios, su preocupación es que su pueblo se mantenga en integridad delante de Dios, que eso es un equivalente a santidad. Así es. Fíjese que interesante porque Pablo estaba en Atenas, ¿correcto? Sí. Él no quería dejar ese lugar porque dice que había mucha gente pagana, pero eran estudiosos. Y tuvo a bien mandar a Timoteo para Tesalónica, ¿verdad? Porque él creyó que Timoteo los iba a ayudar para que no fueran
tocados por el enemigo. Dice de que los judíos se habían opuesto, siempre los judíos se habían opuesto a la predicación de Pablo. No importa dónde Pablo fuera, los judíos iban atrás, o sea, lo perseguían hasta cierto punto. Probablemente hasta estaba en ciertos lugares de cierto pueblo predicando muy tranquilamente y tal vez los oyentes estaban escuchando muy atentos, pero ¿qué pasaba? Venían los judíos que venían tras de él y comenzaban a instigarlo, comenzaban a darle problemas. ¿Por qué? Porque no querían que el mensaje se siguiera predicando. Pero sin embargo, Pablo vehementemente, como él dice, él siempre predicaba lo que el Señor le había acordado hacer. Hermano Benedicto, ¿en qué forma le afectó la noticia que trajo el hermano Timoteo a él? Podemos ver aquí que las noticias fueron buenas, ¿verdad? Es cierto, habían estado bajo presión, bajo situaciones de parte de los judíos, pero vemos que lo que el apóstol Pablo había sembrado se había mantenido y había crecido. Entonces ahora viene la respuesta, dice: por ello, hermanos, fuimos consolados. Miren qué importante, ¿no? Cuando uno recibe noticias buenas, eso le sirve de consuelo al predicador. Entonces dice acá: de vosotros en toda nuestra aflicción y angustia por vuestra fe. Entonces, cuando uno cree en una fe y recibe buenas noticias que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, está caminando, se está esforzando a pesar de doctrinas a veces erróneas, y la iglesia sigue adelante, eso le sirve de gran consuelo al evangelista, al predicador o al siervo de Dios. Así, hermana Lidia, ¿algún comentario? Sí, tengo un comentario aquí, dice del espíritu de profecía, está en Hechos de los Apóstoles, página 207. Dice: la llegada de Silas y Timoteo desde Macedonia durante la permanencia de Pablo en Corinto había alegrado grandemente al apóstol. Ellos le trajeron buenas nuevas de la fe y caridad de aquellos que habían aceptado la verdad durante la primera visita de los mensajeros evangélicos a Tesalónica. El corazón de Pablo simpatizaba tiernamente con estos creyentes, que en medio de la prueba y la adversidad habían permanecido fieles a Dios. Anhelaba visitarlos en persona, pero como no podía hacerlo, entonces les escribió. Qué bonito. Dice, o sea, de que Pablo, al escuchar, después de tener unas dificultades ahí mismo donde estaba predicando, para él fue un consuelo grandísimo el saber, el tener buenas noticias de ese pueblo, ¿cierto? Y sí, a cualquiera le da mucho gozo saber de que lo que él ha sembrado ha dado buen fruto. Hermano Sebastián, ¿cómo usted podría cerrar estos comentarios que hemos dicho ahorita? Es bien fácil, vayamos a Proverbios 25:25. Proverbios 25:25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Si el apóstol estaba abrumado, interesado en predicar el evangelio con su propia gente judía, ahora imagínense, vayamos a San Juan 11:3. San Juan 11:3. No tenemos mucho tiempo. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Una noticia de esta los hubiera preocupado. Así es. El que dice Pablo, tan cuidadoso para animar a otros, y a su vez fue consolado por los que procuraban ayudarle. Ojalá que los ministros de Dios también sean confortados, dice. Ahora en esta estudio. Amén. Que el Señor los bendiga y gracias por su sintonía. Amén. Nos vemos a la próxima. Feliz sábado. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores.
Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.